2. ¿Cómo se creó la primera inteligencia artificial? La IA es el resultado de una suma de numerosas inteligencias humanas que se han aunado a lo largo de la historia. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo pasado que los científicos empezaron a visualizar y definir lo que podría llegar a ser. Después de décadas de investigación y desarrollo, a finales del siglo pasado, se logró disponer de una IA que tuvo, entre otros, un logro importante para el área: conseguir que una IA venciera al mejor jugador de ajedrez del mundo en aquel momento. Este hito demostró que la IA ya era una realidad tangible llamada a tener un impacto en el futuro de la humanidad. Máquinas inteligentes. No es sencillo marcar un punto de partida para explicar la historia de la máquina que se convierte en inteligente. Puede resultar sorprendente, pero sus orígenes están influenciados por contribuciones que datan ya de civilizaciones antiguas. Por poner un ejemplo, hace 2300 años, Aristóteles planteaba convertir en reglas la mecánica del pensamiento humano. O más próximo en fechas, el polifacético mallorquín Ramon Llull proponía el desarrollo de una máquina llamada Ars Magna, que era capaz de realizar demostraciones lógicas para validar o refutar teorías, y que se diseñó como un artefacto mecánico con palancas y ruedas que se movían mediante unas guías que, a pesar de ser muy rudimentaria, fue el primer intento de utilizar la lógica matemática para producir conocimiento con una máquina. Desde entonces, la construcción de artilugios dotados de algún tipo de inteligencia ha sido constante. Uno de ellos fue el que presentó en 1837 el matemático inglés Charles Babbage, la máquina analítica, un artefacto diseñado para realizar cálculos matemáticos. En realidad, nunca llegó a terminar su construcción, pero se la considera el primer diseño de un ordenador con verdaderos ingenios mecánicos, basados en el uso de ruedas dentadas y la lógica decimal, e incluía conceptos que usan los computadores actuales. Sin embargo, fue la matemática y escritora británica Ada Lovelace, con la publicación de varios artículos sobre el trabajo de Babbage, la que fue capaz de comprender y prever que las máquinas podían ser útiles más allá que para realizar cálculos matemáticos. Sus notas publicadas contienen lo que hoy se considera el primer algoritmo, uno de los elementos centrales de la IA. ¿Qué es un algoritmo? Podríamos definirlo como una lista de órdenes que se le da a la máquina para que sepa qué hacer, y que cubre todas las posibles opciones a las que se enfrentará en la tarea. Es decir, el algoritmo no hace que la máquina piense, sino que simplemente ejecute. Para ejemplificarlo, podemos considerar que el algoritmo es una receta de cocina que la máquina sigue para obtener el plato deseado. Los inicios de la IA. Uno de los precursores de la IA fue el matemático e informático teórico Alan Turing, aunque suele ser más recordado como la persona que venció a Enigma, la máquina que transmitía órdenes codificadas a los submarinos alemanes que operaban en el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing se mostró siempre muy interesado en la forma de imitar artificialmente las funciones del cerebro humano. Ya en 1936, con solo 24 años, publicó un artículo que hoy se considera el origen de la informática teórica, en el que defendía qué era computable y qué no lo era. Lo computable era todo lo que podía resolverse con un algoritmo. Lo demás eran tareas no computables. En 1950 publicó el famoso artículo de investigación, Maquinaria computacional e inteligencia, con el que sentó las bases de la IA y propuso un tipo de prueba de imitación,
el llamado test de Turing, para determinar si una máquina puede ser considerada inteligente o no. El test es un examen que permite determinar la capacidad de una máquina para tener un comportamiento inteligente indistinguible del de un humano. Cuando esto ocurre, puede decirse que la máquina es inteligente. A grandes rasgos, consiste en hacer a una máquina y a un humano ciertas preguntas, y a través de sus respuestas saber quién es quién. Si no se logra distinguirlos, significa que el ordenador ha superado la prueba. En la actualidad, es cada vez más habitual encontrarnos con trabajos, textos, imágenes, música, distintos tipos de creaciones, realizados por una IA que, a priori, nos resultan indistinguibles de las que podría hacer o ha hecho en el pasado el hombre. No obstante, el test de Turing tiene una relevancia controvertida. A pesar de interesar a los filósofos y al público en general durante mucho tiempo, no ha sido importante para la comunidad de la IA en sí misma. Digamos que, por lo general, el objetivo de la IA ha sido proporcionar herramientas útiles, pero no hacer creer a los usuarios que están interactuando con una persona. Sin duda, Turing comprendió claramente que la inteligencia de la máquina era una extensión lógica y tal vez inevitable de la computación electrónica. Por desgracia, su temprana muerte en 1954 solo le permitió ver la primera generación de ordenadores que existieron. Unas máquinas que funcionaban con válvulas, parecidas a las bombillas de ahora, cuya programación se hacía directamente en los propios circuitos y tenía un uso exclusivamente científico y militar. No fue hasta después de su muerte que, con la aparición de los transistores, se pudieron construir los primeros ordenadores digitales, los cuales dieron lugar a diferentes investigaciones precursoras de la actual IA. De hecho, el término inteligencia artificial se acuñó en 1956, atribuido al matemático John McCarthy. La expresión pretendía unificar los diferentes esfuerzos de investigación en cibernética, teoría de autómatas y procesamiento de información compleja para dar a las máquinas la capacidad de pensar. Esta primera mención tuvo lugar durante una conferencia que duró 2 meses en la Dartmouth College de Hanover, Estados Unidos, a la que fueron invitados los principales protagonistas del nuevo campo emergente, como Marvin Minsky o Claude Shannon, entre muchísimos otros investigadores. El campo de la IA progresó rápidamente en los años posteriores a la conferencia de Dartmouth, gracias a los avances de los ordenadores digitales. Los programas de financiación para investigaciones, como los gestionados por la Advanced Research Projects Agency de Estados Unidos, permitieron el desarrollo de algoritmos capaces de resolver cada vez más problemas. Fue en ese punto de la historia cuando comenzaron a aparecer laboratorios de investigación en IA de referencia mundial. Esa situación de bonanza generó una expectativa excesiva entre muchos de los investigadores, y se hicieron promesas poco realistas. A mediados de los 70, cuando comenzó a ser evidente que estas predicciones estaban provocadas por una burbuja de optimismo y que la construcción de sistemas informáticos que mostraran IA sería mucho más difícil de lo esperado, empezaron a languidecer tanto la financiación gubernamental como la de inversores privados. Fue el primer invierno de la IA, un período de desilusión que, como veremos, no sería el último. Uno de los factores que sin duda llevaron a este invierno fue la poca potencia de los hardwares de la época, ya que no podían ofrecer la capacidad de cálculo que se requería para computar los algoritmos de la IA. Hubo que esperar hasta la década de los 80 para que se viviera otra época de bonanza para la IA. Para entonces,
los ordenadores comenzaban a ser más potentes, y tanto los gobiernos como la industria en general empezaron a mostrar un interés renovado por la tecnología de IA, aunque esta vez centrados en la creación de productos comerciales. En el centro de la tecnología estaba lo que se conoce por sistemas expertos, cuyo algoritmo tomaba las decisiones según un código escrito previamente por un programador. Esta nueva aproximación a la IA se implementó en campos tan variados como el diagnóstico médico, la planificación financiera o el diseño de circuitos microelectrónicos. Es en este contexto cuando se creó la primera IA capaz de vencer al ajedrez, al mejor jugador humano del mundo. La IA, basada en el conocimiento, el sistema experto Deep Blue, usaba técnicas de ciertas ramas de la IA que, concediéndonos la licencia de generalizar términos, se engloban como IA clásica o paradigma de una IA basada en el conocimiento. Un sistema experto como el presentado utiliza una combinación de técnicas de IA, como la lógica simbólica y la inferencia automática, para crear algoritmos que simulen el razonamiento humano. Esto se conoce como IA simbólica, que es una rama de la IA. En estos sistemas se utiliza un lenguaje simbólico para representar el conocimiento. Por ejemplo, la base de conocimiento de Deep Blue contenía información sobre aperturas de ajedrez, estrategias y tácticas obtenidas de los grandes ajedrecistas. A partir de esta información, para inferir nuevos conocimientos, se aplican reglas lógicas que se codifican en el algoritmo como una serie de sentencias condicionales. Es decir, una acción y su respuesta están vinculadas por una condición mediante la expresión si entonces, if then, en inglés. Estas sentencias lógicas, que le indican al algoritmo que, si sucede esto, haz esta acción, son definidas de antemano, una, por expertos humanos. Este tipo de regla se utiliza aún hoy en la programación de algoritmos. Para mejorar el rendimiento de Deep Blue, se utilizó también una combinación de heurísticas, regla que se utiliza para tomar decisiones valorando cuán buena es o no una situación, para evaluar la calidad de las posiciones de tablero. OnDetect, una técnica dentro de la rama IA numérica. Deep Blue no solo se nutría de las experiencias de los jugadores humanos, sino que también se benefició de mantener un histórico de partidas jugadas. Esto se hizo con técnicas de Machine Learning, aprendizaje automático, que permite desarrollar algoritmos que aprenden de manera automática a partir de los datos que recoge a medida que funciona. Es decir, en este caso el algoritmo no cuenta con un código que le brinde todas las opciones posibles, sino que se codifica, se le instruye, para que descubra patrones y relaciones en los datos por sí mismo, de manera automática. Los sistemas informáticos basados en sistemas expertos se han convertido paulatinamente en componentes habituales del diseño del software, y en muchos casos ya no se etiquetan como inteligencia artificial, puesto que se han convertido en herramientas habituales para resolver problemas con una base lógica de manera eficiente. Los sistemas de piloto automático de los aviones a reacción son un ejemplo de ello. Pese a que hoy en día estos sistemas cuentan con técnicas más avanzadas y son más inteligentes. La victoria de Deep Blue, no obstante, en el fondo mostró lo limitados que son los sistemas que codifican a mano el conocimiento. IBM había gastado millones de dólares y años de tiempo desarrollando un superordenador solo para jugar al ajedrez. Deep Blue era lo que conocemos como una IA específica, ya que solo era capaz de jugar al ajedrez y ni siquiera podía emprender juegos mucho más sencillos como el 3 en raya. Durante la primera década del nuevo milenio, sufrimos otro invierno de la IA.
No fue hasta principios de 2010 cuando explosionó nuevamente el interés y las inversiones millonarias por el área de la IA.